Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda a su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y le doy la más cordial bienvenida a este su programa agropecuario. Saludos a los amigos que nos escuchan completamente en vivo a través de Canal 53 de Cable Victoria, a quienes nos escuchan también a través de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM, a través del Real Audio también. Y como siempre, todas las semanas saludamos a los amigos que nos ven, que nos escuchan y que nos siguen a través de las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Mixcloud, en el cual nos puede encontrar como Max Central Sur y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario. Asimismo, quiero recordarles nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747, para cualquier consulta que usted nos quiera hacer sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy o sobre cualquier otro tema de su interés. Sin más, arrancamos con el tema de hoy. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Y así es, y para arrancar con nuestro tema de hoy, tengo conmigo a mi amigo y el ingeniero, el máster, Gustavo Alvarado Salazar. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Saludos a todos y todas de su radio, el 88.3 FM, Radio Cultural de Puriscal. La verdad es que muy honrado, primeramente, para volverte a ver, ¿verdad? Teníamos rato que no nos veíamos. Teníamos rato de no vernos y ahora nos encontramos en este espacio educativo en el cual nos sentimos muy honrados. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación. Sé que ahora me decís que venías de Monteverde, ¿verdad? Así es. Haciendo trabajos allá, entonces más bien agradecerte el espacio. Gustavo es el gerente general de la empresa Green Forest Solutions. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cambio climático, sus principales efectos y sobre todo cuáles son aquellas posibles acciones de mitigación que cada uno de nosotros, o usted como productor pecuario, como productor agrícola, pues puede tomar para minimizar los efectos del cambio climático y, por supuesto, siempre buscamos eso, Gustavo, tratar de maximizar los rendimientos productivos, ¿verdad? Un aspecto sumamente importante, no solo para nuestra región, sino para cualquier otra zona del país, porque este tema del cambio climático y el recurso hídrico normalmente es limitante en aspectos productivos. Sí, definitivamente. El tema que traemos para el día de hoy, que es el cambio climático como tal, es un tema de total y absoluta actualidad. Ya todos hemos visto cómo las cosas han ido cambiando. Hoy, como Víctor lo indicaba, vengo de Monteverde, una de las regiones más lluviosas del país, y hablando con productores de la zona nos comentaban cómo ha venido cambiando drásticamente el clima en la zona, donde antes el verano entraba en diciembre y se acababa en abril, pero en este momento, en enero y febrero, estamos teniendo lluvias en Monteverde y estamos teniendo faltante de agua en mayo y en junio, sí. Entonces, definitivamente el cambio climático es una realidad. Sobre este tema en particular, Gustavo, antes de entrar en materia en lo que es el cambio climático, contanos un poquito. Green Forest Solution, ¿en qué se desarrolla la empresa? ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Sí, Green Forest Solution es un negocio que nace del emprendedurismo. Dos amigos que nos encontramos en el camino después de rodar profesionalmente y decidimos conformar una empresa que viniera a aportar al sector ambiental, al sector forestal, al sector agro y también a generar empleo, ¿verdad? Que eran los fines. Y fundamos Green Forest Solution, que es una empresa consultora en estos temas, y conversamos ahora extra cámaras y micrófonos que ya estamos cumpliendo 8 años de estar vigentes en el mercado. A mí siempre me gusta tocar un poquito ese tema también, ahora que vos lo decís, un grupo de emprendedores, qué difícil es emprender, ¿verdad? Sí. Y perdón que te haga el comentario, ¿por qué te lo hago y por qué hago el comentario? Porque siempre también en el sector agropecuario hay muchísimo productor y muchísimo emprendedor, ¿verdad? Entonces siempre quiero que lo tomen como, no desfallezca, ¿verdad? Hay trabas, pero ahí vamos. Sí, definitivamente los productores son los máximos emprendedores, ¿verdad? Todos aquellos que se levantan tempranito, ¿verdad? Para ordeñar sus vaquitas, para alimentar a sus cerdos, para cuidar sus aves,
son los primeros emprendedores. De hecho, yo vengo de una familia de agricultores, nacidos en la gloria de Puriscal, entonces hoy me siento como en la casa. Aquí, ¿de verdad? Sí. ¿Oriundos de este lado? Son oriundos de la gloria de Puriscal y de Gamalotillo, de esa zona. De ahí era mi abuela, y desde pequeño nos enseñaron al trabajo con la tierra y con animales. Entonces, bueno, ahí fue que nació la vocación, en este caso por la ingeniería forestal, que es mi formación, pero que hemos ido mezclando con el tiempo con la parte agrícola y pecuaria. Muy acorde, Gustavo, porque una de las partes que yo creo que más se complica con los efectos del cambio climático en respecto de sequía es la zona de Gamalotillo, y así sabemos que hay muchas otras zonas del país, ¿verdad? Gamalotillo son fenómenos extremos, ¿verdad? En este momento la tierra está completamente resquebrajada de lo seco que está, y cuando viene invierno son eventos tan severos que perdemos toda la producción por exceso de agua, de inundación y demás, ¿verdad? Entonces, muy acorde a las dos aristas que tiene el efecto del cambio climático. Sí, sin duda, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de clima debemos contemplar una serie de variables que tienen que ver con precipitación, temperatura, presión atmosférica y otra serie de variables que nos afectan a nosotros desde el punto de vista productivo. Estos cambios abruptos que tenemos con respecto a precipitación o ausencia de precipitación y temperatura son los que ocasionan realmente que no sepamos cuáles son los momentos oportunos para nosotros realizar la producción o la cosecha de algunos de nuestros productos como tales, y en muchos casos teniendo pérdidas, ¿verdad? Como suele suceder, por ejemplo, con el frijol, que lo sembramos en una época de secana, que se llama, ¿verdad? Con el fin de obtener una cosecha, y de pronto a otro nos cae un chaparrón y se nos quemó el frijol y se nos fue. Correcto. O lo que antes veíamos, que antes era más común, digamos, por lo menos aquí en la zona, que se caracterizaba por ser granera, la producción de mucho maíz para elote, ¿verdad? Y ahora se disminuye completamente porque ya usted no sabe cuándo va a llover, ya la flor no cuaja, etcétera, etcétera. Así es. Definitivamente el sector agro, el sector pecuario, el sector forestal también está siendo severamente afectado por este tema del cambio climático, precisamente porque no se puede planificar debido a que estas condiciones nos están cambiando abruptamente. Creo que todos en algún momento en las noticias hemos visto todo lo que está sucediendo con el derretimiento que está existiendo en los polos, ¿verdad? Que ya es una realidad que nos está afectando el aumento de los niveles del mar, y por ende afectando tierras, ¿verdad? Tomando en consideración, para recordarle un poquito a los amigos por qué es el cambio climático, por qué se da. Sí, bueno, el tema del cambio climático tiene que ver estrechamente con las acciones que nosotros desarrollamos en nuestro propio planeta, ¿verdad? Acciones que por muchos años, por temas de falta de conocimiento, hicimos que le causaron un daño al planeta, específicamente a la atmósfera como tal. Nosotros vivimos como en una burbujita, para que nos entendamos, ¿verdad? Esa burbujita tiene cierta regulación de temperatura y cierta regulación de precipitaciones, ¿verdad? Cuando esa burbujita nosotros la alteramos por las acciones, llámese deforestación, llámese utilización abusiva de insumos agrícolas o sobrepastoreos y demás, esa burbujita empieza a recibir una gran cantidad de gases que emiten todas estas actividades, y esos gases se acumulan en la parte de la atmósfera, y lo que generan es el famoso efecto invernadero, que todos creo que en algún momento hemos visto un invernadero, ¿verdad? Es un cajón forrado de plástico que tiene una variación de temperaturas de 4 o 5 grados con respecto al exterior, y eso es lo que le está pasando al planeta, ¿verdad? Se está calentando, y por eso tenemos estas variaciones de temperaturas y precipitaciones. De lo cual todos tenemos una cuota, ¿verdad?, de responsabilidad. Así es, o sea, todos somos responsables de esta situación. Ahorita, pues dichosamente, conversábamos Víctor y yo, ex cámaras y micrófonos, que tenemos la posibilidad de dirigirnos a todos ustedes de forma presencial, Víctor y yo, en este set de Radio Cultural de Puriscal. Venimos saliendo de esta virtualidad y de esta pandemia que todavía lamentablemente nos sigue afectando, pero ya con algunas libertades, y nos permite poder tener esta interacción tan importante, ¿verdad? Cuando hablamos de un aumento de temperatura, ya hay algunas proyecciones, ¿verdad, Gustavo, al respecto? O sea, obviamente
hay zonas de nuestro país las cuales se van a ver todavía más perjudicadas, ¿verdad? Pero ya hay una proyección que realmente en algunos casos es muy alarmante. Tenemos un planeta maltratado, o sea, tenemos un planeta herido por nuestras acciones y que el planeta necesita sanar. Y definitivamente existen ya modelos que nos proyectan cuál puede ser esa condición en términos de precipitación y temperatura. Y tenemos zonas, por ejemplo, esta proyección que se ha hecho es con un modelo que se llama PRECIS, ¿verdad? Sitios en los cuales teníamos como Liberia, Nicoya o Upala, precipitaciones, ¿verdad? Alrededor de los 2000 milímetros, y que se proyecta precipitaciones para el 2050 y 2100 con máximas, ¿verdad? O sea que van a llover más cuando no es lo normal, de hasta un 4%, ¿verdad? Y en otras zonas más bien todo lo contrario, o sea, esta zona en la que nos encontramos, Puriscal, Quepos, Parrita, ¿verdad? El sector de Grecia, Atenas, más bien vamos a tener menos precipitaciones. Y momentos donde también más bien las precipitaciones van a ser más bien extremas, ¿verdad? Van a ser periodos cortos de lluvias extremas y tal vez periodos muy largos de sequía, pero que esos periodos cortos de lluvias extremas son los que hacen que se saturen los suelos y que al final se dé esa condición que yo sé que casi que todos los amigos de nuestra región conocen, todos los deslizamientos que hemos vivido, ¿verdad? Inundaciones y demás, que realmente al final afectan pues no solo el desarrollo socioeconómico, sino ya todos los aspectos sociales de la comunidad, ¿verdad? Técnicamente se llaman lluvias convectivas, ¿verdad? Popularmente es un aguacero, ¿verdad? Es un aguacero que tenemos de 20, 25, 30 minutos donde cae todo el agua que debe haber caído en 15 días. Entonces esa agua, debido a la cantidad, el suelo no tiene la capacidad de filtrarla y entonces corre por encima del suelo y genera una escorrentía, que es donde tenemos todos esos problemas de los derrumbes o deslizamientos que muchas veces vivimos en carretera. En los casos contrarios, cuando no es lluvia sino que es sequía, o sea, aquí hay zonas, bueno, volvemos otra vez, la zona de Zapatón, Gamalotillo y demás, que tras de todo son suelos rojos, ¿verdad? Sí. Suelos de muy poca presencia de materia orgánica, entonces por ende todavía se vea más, todavía ese resquebramiento del suelo y más esa pérdida de agua, ¿verdad? De humedad. Sí, esos suelos rojizos que tenemos en estos sectores como Zapatón, ¿verdad? Como el mismo Naranjal de Puriscal, ¿verdad? La Gloria, son suelos que son realmente, por su constitución geomorfológica, son suelos pobres, ¿verdad? Pero que también por la actividad que hemos venido desarrollando en el tiempo, principalmente actividades ganaderas, los compactamos mucho. Son suelos bastante compactos y eso genera que durante el verano tengamos prácticamente suelos que parecen una roca, ¿verdad? Casi que podemos hacer una olla y ponerla a secar, sí. ¿Verdad? Eso es lo que pasa con los suelos. Quizás es más rentable sacar barro y hacer ollas. Exactamente, y en el invierno, como decía mi abuelo, lo que tenemos es un chilate, ¿verdad? El típico chilate, que va prácticamente, cuando uno anda en botas, deja las botas botadas, ¿verdad? Porque se quedan atrapadas en ese barro tan chicloso. Gustavo, ¿qué te parece si antes de tocar este otro tema que me parece sumamente importante, vamos a un corte comercial para tratar al volver del corte romper un mito yo creo que tenemos de muchísimos años y que siendo el agua, como bien lo dijimos al principio, uno de los recursos que son limitantes en la producción, ¿verdad? Creo que tenemos que romper muchos de esos mitos que por años nos metieron en distintas televisión, en radio, en educación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Vamos a corte comercial y ya volvemos con más de ese su programa Agro y Más. El Agro y Más, ya regresamos. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Comamos a colores: naranja y amarillo, verde, blanco, rojo, morado. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. Señor productor de cítricos, si en su plantación existen árboles afectados por la enfermedad del HLV o dragón amarillo,
Estos deben destruirse mediante la corta directa y la aplicación de un herbicida al tronco para evitar los rebrotes. Además, se debe aplicar un insecticida para controlar el círido que transmite esta enfermedad. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Señor caficultor, el muestreo de suelos es una herramienta indispensable para conocer la acidez y necesidades de fertilizantes más apropiados para su cafetal. El ICAFE le ofrece el análisis y recomendaciones en forma gratuita. Lleve a la oficina regional durante febrero, marzo y abril muestras de suelo de medio kilo en bolsas plásticas bien identificadas con número de cédula, nombre del productor y del lote donde las recolectó. Información adicional con los técnicos de la oficina regional del ICAFE. Sentirse orgulloso es saber que nos ganamos lo que tenemos con trabajo honrado. Orgullo es saber que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tener un mejor territorio. A través del INDER hemos sentido la palanca de ayuda para salir adelante. Saber de que no estamos trabajando solos nos motiva a seguir con más ganas. Orgullo es sentirse parte del desarrollo rural, el tener un legado para nuestros hijos y nuestros nietos. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Continuamos, el agro y más. Gracias por continuar con nosotros aquí por el micrófono de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM a través de Canal 53 de Cali Victoria, la mejor forma de disfrutar televisión. Asimismo, gracias por mantenerse semana a semana capacitados con nosotros a través de las redes sociales. Ya lo sabe, Facebook, Instagram, YouTube y Mixcloud. Usted puede mantenerse siempre informado de todo lo que el acontecer agropecuario nacional y regional, información, temas de capacitación y lo mejor, que usted lo puede disfrutar en diferido en cualquier momento desde la comodidad de su casa, cuando viene en el bus, en el carro y demás. Esas son las ventajas que nos ofrecen las redes sociales. Y recordarles también nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747. Hoy nos encontramos con el ingeniero, con el máster Gustavo Alvarado Salazar, quien es el gerente general de Green Forest Solutions. Estamos hablando sobre cambio climático y acciones de mitigación de los efectos del cambio climático. Gustavo, antes del corte comercial, les vendimos la idea a los amigos oyentes y televidentes de que durante años nos vendieron el mito de que el agua era un recurso inagotable. Sí, yo creo que todos los que somos ahí modelos del 70 para acá podemos recordar muy bien esa historia. No digamos mucho la época para que no nos quememos. No, estamos muy jóvenes, se nos nota. Cuando estábamos en la primaria, en la escuelita, nos hablaban de recursos renovables y nos hablaban de el recurso agua como un recurso inagotable. Yo lo recuerdo perfectamente, ¿verdad? Hasta en los exámenes le salía uno en el tema. Y sí, en aquel momento, la década de los 70s, los 80s todavía, pensábamos que eso era tal cual, ¿no? Y había un viejo refrán que muchos lo recordarán, ¿verdad? El agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Correcto. En cualquier lado usted pasaba a una casa y ahí le regalaban agua a uno de chiquillo, ¿verdad? Ahora ya las cosas han cambiado, lamentablemente, por toda esta situación y estas acciones que nosotros hemos desarrollado, muchas por falta de conocimiento, ¿no? Correcto. Cuando hablamos hoy y queremos cambiar ese mito, es que ya el agua no es un recurso inagotable, porque nosotros mismos hemos causado el efecto de la contaminación del mismo, del mal uso del recurso hídrico, ¿verdad? Y existen estadísticas, ¿verdad? De que, bueno, cuánto se gasta en un hogar promedio, cuánto se gasta en las actividades agrícolas, ¿verdad? Somos conscientes de que el sector pecuario, el sector agropecuario es uno de los principales, que llamamos así, los que más necesitamos el recurso hídrico, ¿verdad? Sí, sin duda el sector agrícola y pecuario es el que más consume agua, y por una razón muy fácil de interpretar, ¿verdad? Es que trabajamos con organismos, ¿verdad? Que tienen hojas, que tienen raíz, ¿verdad? Y en este caso también con animales que consumen esos organismos, ¿verdad? Entonces
si tenemos algo con hojas y raíz, vamos a necesitar agua. Eso es indispensable, ¿verdad? Entonces, el sector agrícola y pecuario se tiene estimado que el consumo que tiene, lo que se denomina como la huella de agua, es de un 80%, ¿verdad? Del agua lo consume el sector agrícola. Y vamos a citar un ejemplo que, con datos reales. El agua que viene para San José, para la ciudad, llamémosla así, proviene de Cartago. Qué interesante, ¿verdad? Proviene de Cartago y precisamente, digamos que de las faldas del volcán Irazú, uno de los sitios más productores desde el punto de vista hortícola de este país. Marzo y abril se sufren los racionamientos más fuertes de agua de San José como tal. 250.000, 300.000 personas sin agua potable para tener disponible. A veces durante más de 8 horas al día. Más de 8 horas y ustedes ven los caos y ven las manifestaciones, ¿verdad?, de la gente, porque realmente ya no hay agua disponible, y es porque también es necesario tener agua para producir lo otro que nosotros queremos tener en nuestras mesas, que es los alimentos. Entonces, por ejemplo, hay un mito en el que él se dice que la gran cantidad de agua se gasta más por el uso poblacional, ¿verdad? Por nosotros, las personas, en lavarnos los dientes, en bañarnos, en lavarnos las manos, que ahora en la pandemia nos la bajábamos cada 5 minutos, ¿verdad? Y realmente, pues no, porque el agua que se consume por parte de las actividades diarias es de un 12%, nada más, muy diferente a lo que genera y consume el sector agrícola como tal. Qué importante, Gustavo, ahora tocaste una palabra que para mí es muy importante, la huella del agua, ¿verdad? Así como hemos hablado de que la producción y diversas actividades económicas tienen una huella de carbono, ¿verdad? Y nos hemos enfatizado en disminuir lo que es la huella de carbono, pero tal vez no hemos enfatizado lo que es disminuir nuestra huella de consumo de agua, ¿verdad? Sí, y es que si nos ponemos a analizar un poquito, nos damos cuenta que prácticamente el agua lo necesitamos para todo. Y casi que todos los productos que nosotros tenemos a nuestro alcance necesitan agua, en una proporción o en otra proporción. Por ejemplo, cuando hablamos de la leche, por ejemplo, la leche que es procesada, no la lechita que sacamos de la vaca y nos tomamos el vasito de leche, que queda rico, ¿verdad? Un vasito de leche así al natural, consume alrededor de 250 litros de agua para producir 1 litro de leche, ¿verdad? Entonces la gente se dirá, pero mira, ¿será que le echan agua a la leche? Bueno, eso no sabemos, pero sí consume una gran cantidad de agua para que podamos tener 1 litro de leche. Otro dato importante, pues es que tal vez ahora, al arrancar este segmento, decíamos que es responsabilidad de todos, ¿verdad? Tal vez alguno de los amigos que nos esté escuchando o que nos está viendo desde su casa dice, no, pero si yo cierro la llave de mi casa, o sea, yo no hago un desperdicio del agua, etcétera, etcétera. Pero amigo oyente y televidente, ¿usted sabe cuánta agua se va cuando usted jala la cadena? Sí, es bien interesante, ¿verdad? Porque muchos, perdón que te interrumpa, muchos dirían, o sea, yo estoy ahorrando, pero cada vez que jalo la cadena, ¿cuánta agua se me va? Sí, el tema del recurso hídrico, yo creo que para nosotros es una necesidad la cual debemos cubrir y la cual queremos tener al alcance de una llave, ¿verdad? Porque realmente es así, o sea, la sociedad actual quiere tener el agua al alcance de una llave. Hace poco estuvimos con una experiencia en México, de visita por allá, y realmente uno se siente un poco extraño cuando está en el Distrito Federal y te dicen, no puedes tomar agua del grifo, ¿verdad? O del tubo, ¿verdad? Y para nosotros los costarricenses eso es algo totalmente extraño. ¿No? Nosotros tomamos agua, miren, en cualquier parte del país de una llave y nos sentimos seguros y tranquilos, ¿verdad? Bueno, esa es la bendición de vivir en un país como Costa Rica, que tiene alrededor del 54 o 56% de su área cubierta de bosques, gracias al sistema de parques nacionales que existe en el país, y también gracias a muchos de ustedes que también han decidido cambiar prácticas y hemos tenido más árboles dentro de estas áreas, ¿verdad? Gran parte de eso, como vos decís, qué dicha que se ha logrado hacer el cambio, ¿verdad? Ha habido, como bien lo decías, hay productores que han hecho el cambio, hay consumidores, hay familias que han querido hacer el cambio, ¿verdad? Cositas tan sencillas, no sé, dándoles un consejo, metiendo una botella de medio litro llena entre el tanque, y ya con eso usted está disminuyendo el consumo de agua, medio litro menos de agua, ¿verdad? Cuando se va tal vez cuando jala la cadena, ¿verdad? Con cositas tan simples que al final todos podemos hacer la diferencia. Tal vez me gusta también que, aparte de que, ¿por qué hago el comentario? Y te lo digo mucho, te lo digo abiertamente, se lo digo a los amigos. A veces usted está en una reunión X
y tal vez hay alguien que no es productor agropecuario y dice, es que los productores son los que tienen la culpa. Y al final nos vamos en un, te tiro la bola, me tira la bola y no caemos en razón de que también somos culpables. Absolutamente todos somos responsables del buen manejo del recurso hídrico. Ahora, vos citabas el ejemplo de que para que los amigos y las amigas no se queden con la inquietud de cuánta agua podemos nosotros utilizar al día, por ejemplo, en un servicio sanitario, ¿verdad? Estamos hablando de que son 60 litros de agua, lo que nosotros estamos tirando por la borda, ¿verdad? Cada vez que nosotros jalamos una cadena de un servicio sanitario. Es demasiado. Y sí. Para aquellos que duran un montón de rato en la ducha. En la ducha también, ¿verdad? Imagínense que se tiene promediado que en una llave de 1 pulgada, ¿verdad? Hablemos, 1 pulgada de agua, durante 1 minuto abierta son 20 litros de agua. Y lamentablemente a veces nos excedemos en la ducha y consumimos, bueno, hablemos de 200 litros de agua fácilmente, ¿verdad? Sí. Es un exceso. Es algo exagerado. Por eso es que tal vez algunos dirán, wow, tal vez ahora muchos se están sorprendiendo, pero realmente esa es nuestra intención con el programa, es que usted caiga en razón, ¿verdad? De cuál es el rol y cuál es la importancia de un recurso como este, ¿verdad? Y que al fin y al cabo, los problemas que se den, tal vez del racionamiento hídrico y demás, mucho es causa también de los efectos del cambio climático, ¿verdad? Sin duda, ya vivimos en un mundo que cambió, ¿verdad? Lo que hablábamos inicialmente, y que tenemos que empezar a desarrollar acciones que nos permitan mitigar un cambio climático que ya es una realidad. No lo podemos revertir inmediatamente, pero lo podemos retrasar, ¿verdad? Para que esto no avance tan rápidamente. Por dicha, Gustavo y amigos, pues no todo es malo, ¿verdad? También es parte del buen mensaje que queremos dar, ¿verdad? Y capacitar. Bueno, hay acciones que se han hecho, ¿verdad? Digamos, en otras oportunidades, este es su programa agropecuario, pues hemos hablado de lo que es el NAMA Ganadería, ¿verdad? La estrategia que se ha hecho para tratar de minimizar los efectos de la ganadería ante el cambio climático y mitigar los efectos, ¿verdad? En la propia producción. Hemos hablado también de lo que es una estrategia NAMA Café, hemos hablado de procesos de reforestación, ¿verdad? Cercas vivas, etcétera, etcétera. O sea, ha habido un cambio, Gustavo, desde la parte productiva hasta también, perdona que te lo diga abiertamente, se lo digo a muchos amigos oyentes y televidentes, tal vez por una cuestión de negocio, algunas empresas lo han tomado hasta también con esta cuestión de responsabilidad ambiental y social, pero se ha generado un cambio. Definitivamente, dichosamente hemos dado pasos de gigante en términos de tecnología, y ahí es donde uno también debe entender que la tecnología no siempre es solo para mal, porque lamentablemente también hay tecnologías que no nos generan bienestar. Sin embargo, la mayor parte de la tecnología es para que nosotros estemos mejor, ¿verdad? En este caso en particular, y hablando del recurso hídrico, resulta que Israel, que es uno de los países que los amigos pueden relacionarlo con un desierto, es una zona muy árida, muy seca, ¿verdad? Son especialistas en producir en el desierto, ¿sí? En el desierto, y producen hortalizas en el desierto, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿pero cómo producen hortalizas en suelos que son arena, ¿verdad? Y que no retienen absolutamente agua. Bueno, resulta que los israelíes son los expertos, son los maestros de la hidráulica, ¿verdad? Y ellos han trabajado y diseñaron hace ya bastantes años un producto, ¿verdad? Que es un polímero, y para que nuestros amigos y amigas nos entiendan, es como decir un gel, ¿verdad? Ese gel tiene la capacidad de retener el agua, ¿verdad? No permitir que el agua nos escurra por encima del suelo, ni que se infiltre rápidamente, como en suelos arenosos, suele suceder, y que quede retenido, ¿verdad? Que se transforme en una reserva de agua. Ok, parte de lo que queremos desarrollar hoy, ¿verdad? El tema que queremos desarrollar hoy es qué hacer para mitigar los efectos del cambio climático, ¿verdad? Cómo hacer un mejor uso del recurso hídrico. En otras oportunidades, Gustavo, en este es un programa agropecuario, hemos hablado con otros invitados sobre tal vez la estrategia de reservorios de agua, cosecha de agua, mejor utilización del recurso hídrico, ¿verdad? Sistemas de captación, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy les traemos pues otra opción que ya se ha venido desarrollando en nuestro país, como vos decías, ya hay experiencia internacional, pero hagamos una cosa, no quememos el santo, que aquí se los enseñamos un poquito, no quememos el santo antes del corte comercial. Así que, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial para presentarles lo que es el producto de mitigación que queremos presentar hoy, y también para que después del corte comercial escuchen la música del campo, los sonidos de nuestra tierra, para que siempre queremos hacer también ese recordatorio de lo que es la música de nuestras raíces?
El Agro y Más. Ya regresamos. Lo primero que hago cuando me despierto es darle gracias a Dios por tener donde trabajar y la fuerza para hacerlo. Para mí no hay nada como estar en la parcela y saber de que ya es hora de ir a buscar las vaquitas. No les voy a mentir, es un trabajo duro y termino el día bien cansado, pero feliz y orgulloso de trabajar para que mi familia, mi territorio y mi país progrese cada día más. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Señor caficultor, la acidez del suelo dificulta a la planta absorber los nutrientes necesarios para una buena producción. Si no dispone de un análisis de suelo, le recomendamos aplicar carbonato de calcio en dosis de 20 a 30 sacos de 50 kilos por hectárea, cada 2 años. Para información adicional, consulte con los técnicos de la Regional del ICAFE. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. El HLB o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLB, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. Vamos todos juntos como un equipo contra el HLB. Continuamos. El Agro y Más. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra.
El Agro y Más. Así hemos escuchado los sonidos del campo, la música de nuestra tierra, Pasillo Moreño. Eso es por parte de los amigos de la Casa de la Cultura aquí del Cantón de Mora. Estamos aquí en su programa Agro y Más, en compañía de Gustavo Alvarado Salazar, quien es el gerente general de Green Forest Solution. Estamos hablando sobre cambio climático, acciones de mitigación, y ahora sí vamos a entrar, Gustavo, en la parte del producto. Tal vez aquí los amigos van a poder ver un poquito lo que es HydroKeeper. Háblanos de HydroKeeper. ¿Qué es como tal? Hablabas de un polímero, pero... Sí, HydroKeeper es un hidroretenedor. HydroKeeper es una marca que se vende en más de 50 países a nivel de todo el mundo, bajo diferentes presentaciones. Como les mencioné, fue creado en Israel, pero Estados Unidos compró una patente para ser fabricado en Estados Unidos. Entonces el producto viene de Estados Unidos, es un producto 100% biodegradable, amigable totalmente con el ambiente, y que tiene la capacidad, y aquí es lo interesante, de absorber 350 veces su peso en agua, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver o lo que vamos a experimentar con el producto es ver un granito que va a ser como un poco más grande que un arroz, pero para que nos entendamos, como un frijol de repente, y que si nosotros lo ponemos en contacto con el agua, se nos va a transformar en algo 50 veces más grande, ¿verdad? Y ese crecimiento es básicamente agua que él absorbe para luego cederle a los cultivos y a las plantas. ¿Cuánto tiempo dura ese aporte de agua o de humedad en el suelo a la planta o al pasto, etcétera, etcétera? Sí, eso es súper importante la pregunta que estás haciendo, Víctor, porque ahí es donde está la eficiencia y es donde entra en acción la tecnología que está al alcance de todos. Porque ahora vamos a ver, la relación de beneficio-costo es accesible, no es algo con lo cual no podamos tener nosotros en nuestras fincas ni tampoco en nuestra casa. Pero más o menos para que los amigos y amigas nos entiendan, aproximadamente una cucharadita de producto, que lo vamos a ver en estado sólido, que es como un polvo, ¿verdad? Disuelto en 1 litro de agua, va a tener la capacidad de absorber ese litro de agua y transformarse en 1 kilo de producto, que sería como 1 kilo de hidrogel. La gente lo relaciona mucho con un hidrogel, ¿verdad? Entonces, ese gel, si nosotros se lo ponemos a una planta, ya vamos a hablar de una mata de rosa, que muchas de nuestras mamás y abuelitas tienen en las jardines, ese litro de agua, para que entre en función la hidratación con la planta, lo único que requiere es estar en contacto con la raíz de la mata de rosa, ¿verdad? Y de ahí en adelante la planta se encarga de hacer todo el proceso, ¿verdad? Porque las plantas son altamente demandantes de agua, y ellas cuando entran en contacto con el agua son como una esponja y empiezan a tomar el agua. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el agua va a estar disponible para la planta o para el cultivo en el suelo, sin necesidad de que nosotros estemos regando todos los días, y ahí es donde hablamos de ahorro, ¿verdad? Un 50% menos de agua vamos a tener que utilizar nosotros si utilizamos HydroKeeper dentro de nuestros cultivos. Ese kilogramo de producto hidratado o ese litro de agua va a tener una durabilidad más o menos de darle agua a esa planta de rosa por 25 días. O sea, durante 25 días no vas a tener que regar la mata de rosa, sino que el producto le va a dar el agua a la mata de rosa. Ya al día 25 sí necesitaríamos nuevamente volver a aplicar agua para que el producto vuelva a reabsorber. Es importante, ahora hablamos, ¿qué tipo de riego tengo que darle al cabo de los 25 días? Sí, necesitamos saturar el suelo, lo que nosotros llamamos técnicamente saturar el suelo, que es aplicar agua en el punto, digamos, a la planta de rosa, la mata de rosa, hasta que veamos que el agua ya cuesta que se infiltre, ¿verdad? Eso significa saturación. En ese momento el producto va a tener suficiente agua para volver a rehidratarse. Entonces, para que los amigos que nos están viendo en televisión entiendan el proceso, el producto siempre está en este movimiento: expansión y compresión, expansión y compresión. Que eso también es un gran beneficio, porque ya sabemos que en el suelo hay vida, ¿verdad? Ahí tenemos las lombricitas y tenemos los chanchitos y un montón de bichitos que cumplen un papel muy importante en el suelo, y ellos no pueden vivir si no hay oxígeno. Entonces, este movimiento lo que hace es oxigenar el suelo
y fomenta el desarrollo de las raíces de las plantas. Y también mejora, como veníamos hablando ahora, la estructura, ¿verdad? del suelo, por estar en ese movimiento, ¿verdad? Permite la mejora de la estructura del suelo como tal. Hablamos de algunos beneficios en particular, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que reduce el consumo de agua, bueno, mitiga los efectos de temperatura, etcétera, etcétera. Me estás diciendo la parte de oxigenación. Sí. Mucha gente se pregunta, bueno, pero es un polímero, ¿es tóxico? ¿No es tóxico? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún efecto? El producto realmente tiene cero toxicidad. Lo que pasa es que hay que tener cuidado también, ¿verdad? O sea, no es algo que podemos tener a disposición para que un niño lo pueda agarrar, ni tampoco nuestras mascotas, por ejemplo, que son muy curiosas y que lo puedan ingerir, ¿verdad? Al no ser tóxico no significa que no haya que tener algunas medidas de cuidado, ¿verdad? Pero sí no es un producto que pueda causar, por ejemplo, para que nos entendamos, un envenenamiento. No lo va a causar porque no es más que agua, ¿verdad? El producto nada más que es agua hidrorretenida o contenida dentro de un polímero. Ok, formas de uso, Gustavo, que tal vez ahora, cuando yo estoy viendo antes de la presentación, que los amigos en televisión van a observar, algunas personas pensaría yo que le tienen la duda, bueno, ¿y cómo hago yo? O sea, lo ideal es el hidrokeeper o este polímero utilizarlo al momento que yo hago la siembra. Pero si ya tengo una plantación ya previamente establecida, por decir algo, ya tengo frutales, ya tengo cítricos, tengo mango ya sembrado, o sea, ¿cómo hago yo para determinar, primero, cómo hago para aplicárselo a esa planta que ya está vieja, que ya está sembrada, y qué cantidad tengo que proporcionar? Sí, ahí digamos, tenemos que contemplar la preparación del producto, ¿verdad? Que básicamente lo que necesitamos es colocar el producto en contacto con el agua, ¿verdad? Entonces, si queremos preparar 1 kilo de producto, una cucharadita en 1 litro de agua te va a hacer 1 kilo. ¿Cuánto tiempo tarda en que ese producto absorba el agua? Bueno, podemos hablar de unos 20-25 minutos, ya prácticamente tenemos ese litro de agua absorbido. Ahora, la forma de aplicarlo, bueno, lo podemos hacer para un cultivo que vayamos a establecer. Por ejemplo, vamos a sembrar maíz, ¿verdad? Lo espequeamos. Vamos a sembrar pasto también. Vamos a sembrar pastos forrajeros que son tan importantes, ¿verdad? Para poder mantener el ganado, sobre todo en época seca, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que colocamos el producto hidratado, que, para que lo entendamos bien, es como un gel, como el plastigel, ¿verdad? Vamos a decir la marca, aunque no está pagando, pero bueno, vamos a decirlo. Lo colocamos en el hoyo en el cual espequeamos y vamos a colocar el maíz, y ahí colocamos los granos de maíz o los granos de frijol. Ya ese grano de maíz y grano de frijol está siendo plantado con agua, ya el agua está garantizada, la humedad, y se va a dar el proceso germinativo exitoso. Ahora bien, también podría ser utilizado en suelos que vayamos a preparar o mecanizar. Correcto. También, ¿verdad? La recomendación ahí es siempre aplicar el producto hidratado, porque si lo ponemos deshidratado vamos a depender que el sistema de riego funcione, que se active o no se active, o que si Juan fue y lo encendió o no lo encendió, o si llovió o no llovió. Si colocamos el producto hidratado, que va a ser como ver una granizada, usted lo va a ver como una granizada encima del suelo, ese producto ya nos está garantizando que hay agua, ¿verdad? Entonces, la misma maquinaria con arrastra, ¿verdad? Y demás, hace la preparación del terreno y mezcla el producto con la tierra, ¿verdad? No se va a notar mucho luego, porque el gel corre el color de la tierra. Obviamente se ensucia, exacto, igual se degrada o se rompe un poco, ¿verdad? Cuando se mezcla, mecanizado un poquito, etcétera, etcétera. Pero ahí está, ahí está el producto, y cuando coloquemos el cultivo, llámese de semilla, de pastos forrajeros, digamos, por ejemplo, el pasto va a sacar 100% provecho del producto como tal. Hablando un poquito de eso, tal vez algunos preguntarán, bueno, pues si esto está en constante humedad, yo pongo la semilla, no se me pudre tampoco. Es muy interesante porque el producto no genera ese efecto que nosotros denominamos pantano, ¿verdad? Que es cuando tenés aguas empozadas, ¿verdad? Que no circulan y que lo que hacen es generar un proceso anaeróbico, o sea, no hay oxígeno y la planta termina muriendo. Hay una pudrición ahí. Hay una pudrición y se murió el cultivo. En este caso, como no lo tenemos en estado líquido, sino que es en estado de un gel, ¿verdad? No tenemos ese problema. Háblese como una gelatina. Como una gelatina, abiertamente. Llegamos ahí, no damos marcas comerciales, como una gelatina, ¿verdad? Es prácticamente como si usted agarra una gelatina, lo parte en muchos pedacitos. Y eso sería más o menos un símil, ¿verdad? Un símil, exactamente. El producto
es altamente eficiente, ¿verdad? Por la capacidad que tiene de absorber el agua y de entregarle a la planta. Y lo más interesante es que la planta hace el trabajo, nosotros no tenemos que preocuparnos de ver si la regamos o no la regamos, o cuánta agua quiere tomar hoy, un vasito de agua o medio vasito, ¿verdad? Sino que ella va a tomar lo que ella necesita. Gustavo, ¿qué experiencias existen en qué cultivos o en qué actividades agropecuarias ya se ha estado utilizando el hidrokeeper? Sí, bueno, lo tenemos en diferentes cultivos agrícolas, por ejemplo, en caña de azúcar, en café, se ha utilizado en el cultivo de ayote, también de árboles frutales como la naranja, en la zona de Guanacaste, que es una altamente productora de naranja, y también tenemos mucho problema de falta de agua, ¿verdad? En la parte de árboles también, forestales como tal, en procesos de reforestación, árboles en cercas o plantaciones forestales. En la parte más alta de hortícola, ¿verdad? Por ejemplo, en Cartago, en fresas, en tomate, en lechugas, ¿verdad? Que también eso es importante, Víctor. El producto está para que podamos hacer también nuestras famosas huertas caseras, ¿verdad? Que las implementamos tanto durante la pandemia para entretenernos. Para ¿verdad? que usted o su señora, que tal vez nos está escuchando, pues que no tenga que estar regando todas las noches, ¿verdad? Sino que entonces ya tenga más lapso de descanso para poder hacer los riegos, ¿verdad? Correcto, y que tengamos una producción sostenible de hortalizas que podamos consumir en nuestra casa, y que no perdamos ese buen hábito que nos enseñó la pandemia, ¿verdad? De producir nuestros propios alimentos. Importante que ahora dijiste cultivos perennes, de ciclo corto, etcétera, etcétera. Tal vez retomando la consulta, tal vez un productor de cítricos de la zona de Acosta, un productor de café de aquí de Puriscal, un productor de mango de Turruares, tal vez se pregunta, bueno, pues ya mi plantación ya está ahí, tengo árboles, no sé, de 3, 4 años, tengo un cafetal que ya lo establecía, tiene 3 años, ok, ¿cuánto es el aporte que tengo que tener de hidrokeeper por planta, digamos? Sí, qué buena pregunta esa, Víctor, porque muchas veces la gente nos dice, mira, es que yo ya no lo voy a utilizar porque yo ya tengo el cultivo establecido. No, el producto se puede utilizar con el cultivo establecido. El producto se puede utilizar en las plantas que tenemos, en nuestras macetas, en los corredores, ¿verdad? También. Lo único que necesitamos en este caso es hacer hoyos o hacer un espequeado, ¿verdad? Alrededor del cultivo para poder colocar el producto como tal. Por ejemplo, con café trabajamos igual que como se fertiliza, media luna o círculo completo, para aplicar el hidrokeeper hidratado en ese círculo, en esa media luna. ¿A qué profundidad? Más o menos 10 centímetros. Okay. Yo creo que con 10 centímetros es suficiente, y donde nosotros podamos ver ya las raíces, por ejemplo, del cultivo, por ejemplo el café. Lo que siempre le hemos dicho al público, ¿verdad? Que siempre recuerden lo que es la parte de sombra, ya sea del árbol, del cítrico y del café como tal también, pues la parte de sombra, ¿verdad? No es que vamos a pegarlo a la pura o par del tronco, ¿verdad? Sino que siempre hay una luna, un espacio en el cual es la forma idónea de hacer la aplicación. En este caso, digamos, hablando de árboles y también de arbustos como el café, que es un arbusto, lo que Víctor indica es lo correcto. O sea, la zona de sombra, la zona de goteo, ¿verdad? Que nosotros llamamos, ahí es donde vamos a encontrar las raíces absorbentes o las raíces eficientes, que son las que toman los nutrientes y toman el agua como tal. Cuando lo colocamos a la parte del tallo, lo que estamos haciendo es generándole humedad al tallo y más bien probablemente generándole problemas. Correcto. Hablamos de semillas. Bueno, pues si yo tengo un almacén ya, igual puedo hacer el huequito y lo meto con todas las raíces bien envueltitas con el producto y lo pongo ahí una vez. Sí, eso es lo que más resultados nos da, porque estaríamos poniendo el producto 100% en contacto con la raíz del árbol, lo que nosotros llamamos hacer el nidito. O sea, hace uno el hueco, coloca el hidrokeeper en el fondo y luego trae la plántula para sembrarla en medio del hidrokeeper. Y luego cubrimos con tierra, porque eso no lo hemos dicho, pero es muy importante. El producto tiene que estar cubierto siempre por tierra. Hay que mantener esa humedad, ¿verdad? Hay que mantener esa humedad y alejarle un poco el contacto con la luz, porque él puede ir perdiendo propiedades con la luz. Ok, ¿qué experiencia se tiene, Gustavo, en la utilización, no sé, de sistemas de fertirriego, de aplicación de insumos, de algunos otros fertilizantes donde ya hay hidrokeeper como tal? Sí, el producto es muy amigable, ¿verdad? Con toda la parte de fertilización, nada más que lo que a él no le gusta, llamémoslo así, son las sales. Okay. O sea, él es incompatible con las sales, por ejemplo, los famosos fertilizantes 10-30-10 o 12-24-12, que son fórmulas físicas, de mezcla física, no mezclas químicas, son altamente
con altas concentraciones de sales. Entonces el producto absorbe muy poco el agua debido a que las sales hacen como un bloqueo de la molécula. Imaginémonos un sedazo. Como si fuera la pared de la partícula. Exactamente, digamos que la partícula está envuelta en un sedazo y las sales ocupan esos espacios del sedazo y no dejan que el agua entre. Eso es lo que pasa con las sales. Fuera de eso, funciona muy, muy bien. En el caso de la agricultura orgánica, Gustavo, que es sumamente importante, yo sé que hay muchos amigos que están desarrollando, que están en procesos de transición, que están metidos en los procesos de certificación. ¿Qué tal Hydrokeeper, bueno, el polímero con lo que es la parte normativa costarricense? Sí, eso nosotros nos abocamos precisamente a hacerle una consulta a una certificadora que trabaja en Costa Rica en certificación orgánica, y bueno, ellos nos pidieron la hoja de seguridad, la ficha técnica del producto, ellos lo estudiaron y lo avalaron. Lo avalaron siempre y cuando el producto se utilice para lo que fue diseñado. O sea, para almacenar agua y entregar agua. Entonces, ahí no podríamos en certificación orgánica, por ejemplo, hacer mezclas con fertilizantes para fertirriego, porque ya le estamos agregando algo más que agua. Pero si lo utilizamos como agua nada más, no hay ningún problema en certificación orgánica. Y para muchos productores que tal vez utilizan bioles, que ya es un extracto como más natural, digamos. Sí, no hay ningún problema, ¿verdad? El hidroretenedor absorbe cualquier líquido, ¿verdad? Por eso también hay una indicación muy importante: tenemos que prepararlos en recipientes limpios, ¿verdad? Nunca en recipientes que tengan, por ejemplo, herbicidas, ni recipientes que tengan derivados del petróleo como combustible y demás, porque si no, el producto lo va a absorber y se lo va a entregar a la planta. Entonces la vamos a intoxicar y la vamos a... Nos jalamos un tortón. Un tortón. Gustavo, vida útil de Hydrokeeper, porque también es muy importante, ¿verdad? Bueno, en un cultivo perenne yo lo agarro, lo aplico y, como bien dijimos, lo hacemos espequeadito, lo hacemos media luna, lo estoy rehidratando. Pero obviamente en un cultivo de ciclo corto, llámese hortalizas y demás, pues obviamente estoy sacando corto raíces, vuelvo a sembrar. ¿Cuánto es la vida útil del producto? Los análisis de laboratorio dan una vida útil de 5 años para el producto, pero eso es en condiciones, digamos, controladas, como aquí donde estamos. Súper óptimas. Súper óptimas, como en el set, aquí donde nosotros estamos. Pero ya en suelos tropicales como los nuestros, hablamos de un periodo de 2 años, 2 años y medio, siempre y cuando se respete ese ciclo de rehidratación que tiene el producto, porque el producto no es mágico, o sea, no es que colocamos el producto y ya vamos a tener agua por siempre en ese suelo. El producto necesita siempre estar en contacto con el agua, nada más que ya no tan frecuentemente, ¿verdad? Entonces, si antes nosotros regábamos todos los días de la semana, con el producto colocado en el suelo podríamos regar 1 o 2 veces por semana. 1 o 2 veces por semana, ok. Usos, vamos a ver, ya dijiste, obviamente industrial, ya gran actividad pecuaria, gran actividad agrícola, pero tal vez si alguien quiere en su casa, bien lo dijiste, en la parte de huertas, en jardines también. Totalmente, el producto va a funcionar para cualquier planta que tenga raíz, ¿verdad? Entonces lo podemos usar en nuestras casas, en nuestras huertas, en los jardines, ¿verdad? Que nos gusta también. Nosotros los seres humanos necesitamos tener contacto con lo natural, ¿verdad? Somos biofílicos en ese sentido. Nos funciona muy bien y por supuesto en producción a gran escala. Presentaciones, importante. Muy importante. Tenemos 2 presentaciones, una para el sector agro, extensionista, industrial, llamémoslo así, aquel que quiere desarrollar una parcelita de pasto forrajero y quiere plantar 1000 metros cuadrados, por ejemplo, ya tenemos que utilizar una presentación de paquetes de 1 kilogramo, ¿verdad? 1 kilogramo de producto deshidratado, Víctor, tiene la capacidad de absorber entre 180 y 190 litros de agua. Un estañón. Un estañón de agua. Y es tan interesante como llenar el estañón de agua, abrir el paquete, aplicarlo, y al día siguiente, al amanecer, tenés 180 o 190 kilos de producto, o si lo queremos ver, 180 o 190 kilos de una gran gelatina, dividida en muchos pedacitos. Eso, ahora que hiciste la relación, más o menos ¿para cuánta área? Bueno, eso va a depender de lo que vamos a utilizar, pero por ejemplo, si fuéramos a plantar árboles de naranja, por ejemplo, que en la costa también se planta mucho naranja, estamos hablando de aproximadamente 180 o 190 árboles, ¿verdad? Que vamos a tener con 1 litro de agua que le va a alcanzar alrededor de 25 días si no cae una sola gota de agua, porque ahora con el cambio climático no sabemos cuándo va a llover. Entonces, si vuelve a llover en un periodo de 10 días, el producto vuelve a tomar esa agua y se vuelve a llenar. Ahora, la siguiente presentación
es este frasco que ustedes van a ver en televisión y que los amigos de la radio no lo están viendo, pero lo escuchan. Y que lo van a ver en redes sociales, así que pueden ver las fotos del producto. Exacto, entremos a las redes sociales entonces de la radio para que puedan ver el producto ahí exhibido. Este frasco son 150 gramos. 150 gramos te van a absorber 30 litros de agua y se te van a transformar en 30 kilos de producto. Okay. Esta es la presentación para uso doméstico. La que nos sirve para las huertas caseras, la que nos sirve para los jardines. Muy fácil de manipular, es un frasquito que podemos cerrar en la mano, trae su sello de seguridad para que no le entre humedad y para que el cliente, usted señor consumidor y consumidora, se den cuenta que el producto está cumpliendo con la normativa nacional también que desarrolla el sistema fitosanitario del Estado. Tiene también su código de barras también, que es muy importante, y también está avalado por el Ministerio de Salud. Entonces cumple con todas las normativas de país como tal. Y la tapita y el frasquito nos permite usarlo, volverlo a cerrar y que ahí el producto permanezca por mucho tiempo según las necesidades que nosotros tenemos. Excelente. Gustavo, se nos acaba el tiempo. Qué lástima. Rapidito se nos fue. ¿Dónde pueden encontrar el producto, un número de contacto, etcétera, etcétera? Nosotros tenemos el producto en varios puntos de venta que pueden encontrar en nuestra página, que voy a proceder a indicarles, es www.hidrokeepercr.com. Ahí posteriormente en redes sociales vamos a postear esa información para que la tengamos. O nos pueden localizar al 4080-5290, que es el teléfono de nuestras oficinas de Green Forest Solution en Guadalupe. Ahí estamos, muy cerquita del Napoleón Quesada, al frente del Napoleón Quesada. Ahí cerquita. Y tengan presente también, amigos oyentes, televidentes y fieles de las redes sociales, que también, bueno, ya hemos estado conversando que muy posiblemente vamos a desarrollar en conjunto procesos de extensión agropecuaria donde también usted pueda, junto con Gustavo y su equipo, pues conocer el producto, tal vez hacer algunas pruebas y demás, para que también estén atentos de este proceso de capacitación que vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Es parte de lo importante. Desde ya ponemos a disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería el producto para que usted, señor productor, señor productora, también tenga la posibilidad de hacer pruebas con el producto y puedan ver los verdaderos beneficios que tiene el Hidrokeeper para la producción nacional. Gustavo, de verdad que muchísimas gracias. Un gustazo, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los escuchas por haber estado durante este tiempo y muy agradecido. Amigos, así hemos llegado al final de este su programa agropecuario, esperando que de verdad la información que les presentamos el día de hoy haya sido de su agrado. Y sobre todo, si tiene alguna duda, pues que no tiemble, no dude, ¿verdad? Valga la redundancia, en hacernos su comentario a través de redes sociales, a través de Facebook, Instagram, YouTube y a través de nuestro WhatsApp. Hasta aquí hemos llegado con su programa agropecuario, esperando que la hayan pasado bien y que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta pronto.